Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy empezamos muy puntuales, son las 6 de la tarde en punto y estamos ya listos para empezar con nuestro live del día de hoy. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante. Hoy vamos a estar hablando acerca de la personalidad de inversión y sus necesidades. Obviamente vamos a estar hablando un poco, vamos a estarlo trasladando un poco hacia las inversiones, específicamente en divisas, hacia el trading, pero en general, cómo nuestra personalidad influye en en nuestras decisiones financieras. Ya se están conectando aquí en esta tarde. Buenas tardes para Juanchito, para Maquillando Estrellas. En el Facebook ya también hay varias personas conectadas. Aquí no tengo cómo ver sus nombres, pero igual pues muchos saludos. Buenas tardes, Juanchito. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestro tema del día de hoy. Como les digo, es un tema bien interesante, bien importante cuando estamos hablando de inversiones y es acerca de nuestra personalidad. Digamos que hay varios estudios acerca de este tema de la personalidad y de cómo nuestra personalidad afecta nuestras decisiones de inversión o de cómo mi personalidad afecta, digamos, en el caso de nosotros que enseñamos trading, cómo mi personalidad afecta las decisiones que tomo en cuanto a mi operativa en trading. Digamos que en cuanto a inversiones, pues tenemos tres rasgos que sobresalen, es decir, de acuerdo pues a la personalidad de inversión, hay tres tipos de inversionistas. Simplemente, pues digamos que inmediatamente corresponden es como al riesgo frente al beneficio que están dispuestos a asumir. Buenas tardes para William González también que se está allí conectando. Ok, digamos que, bueno, en cuanto a inversiones, entonces tenemos tres rasgos como sobresalientes. En cuanto a la fuerza de inversión, entonces hay tres tipos de inversionistas. Los inversionistas agresivos, los moderados y los conservadores. Digamos que se sobreentiende más o menos cuál es la postura de cada uno de ellos. Vemos pues obviamente que el inversionista agresivo es un poco más arriesgado, está más en pro del rendimiento, está un poco más pensando en generar buenas rentabilidades, aunque eso conlleve pues un mayor riesgo. Son, digamos, personas un poco más arriesgadas y tienen una proyección de inversión más a largo plazo. Tenemos pues la personalidad de inversión moderada, y corresponde pues a las personas que quieren tener buenos rendimientos, pero digamos que sin arriesgar tanto. Entonces son personas que sí se arriesgan, pero que son muy cautelosos a la hora de tomar la decisión de en qué se arriesgan. Uh, este tipo de inversión pues puede, digamos que responder a inversiones tanto de largo como de corto plazo. Y ya está el tipo de inversionista entonces conservador. El tipo de inversionista conservador ya es esa persona que prefiere de pronto un riesgo más bajo, pero una rentabilidad más baja, un rendimiento más bajo, pero obviamente digamos que con el menor riesgo, es decir, que su capital siempre esté lo más protegido posible. Estos son como los tres rasgos, digamos, más característicos cuando estamos hablando de inversión. Ahora, hay otro tipo de rasgos que ya, digamos, responden directamente a mi tipo de personalidad.
Digamos que la personalidad como tal, ustedes saben que responde como a unas características en cuanto a mi forma de desenvolverme en el mundo, en cuanto a mi forma de tomar decisiones y en la forma como me comporto con los demás, con mi entorno. Bueno, buenas tardes allí para los que van conectándose. Jaime Andrés Gómez, Daisy, de Steven, buenas tardes. Y allí en Facebook también para las nuevas personas que se conectaron. Bueno, seguimos hablando entonces de la personalidad de inversión. Digamos que, como les decía, hay varios estudios acerca del tema. Hay varios estudios. ¿Cómo estás, Daisycita? Steven, buenas tardes. Em, Y hay varias personas que han estado bastante interesadas en el tema de la personalidad en cuanto a la respuesta a la hora de tener decisiones financieras. Obviamente esto se mide en cuanto a la inversión y el ahorro. Y digamos que en la mayoría de estudios, digamos lo que estuvimos viendo, lo que nosotros conocemos, lo que yo conozco en cuanto a personalidad de inversión, hay digamos que cuatro distinciones en cuanto a la personalidad y esas distinciones de la personalidad corresponden a un tipo también de inversionista. Em, digamos que los podríamos denominar, por ponerles algún nombre, podríamos decir que hay un tipo de inversionista que responde a un tipo de personalidad más, ¿cómo les diría yo? ¿Cómo es esta persona? Y es importante que usted escuche atentamente para ver con qué personalidad se identifica mejor. Si usted aprende a conocerse, si usted aprende a conocerse, va a aprender a saber cuáles son sus necesidades, digamos, cuáles son sus fortalezas, cuáles son las fortalezas que usted puede usar a la hora de invertir y cuáles son esos rasgos que pueden ser nocivos y en los que tiene que prestar pues especial atención a la hora de invertir. Entonces, tenemos la personalidad conservadora. La personalidad conservadora responde, digamos, a un tipo de persona un poco más ansiosa, un poco más, digamos que introvertida, un poco más con sentido de alerta. De pronto son estas personas que están, por ejemplo, en esta crisis, el tipo de personas que están más el tapabocas y la careta y los guantes y llegan a la casa, se quitan los zapatos, limpian todo, andan con el tarrito de alcohol. Eh, Mejor dicho, tienen todas, absolutamente todas las medidas posibles para poder enfrentar, digamos, el tema del coronavirus. Entonces, obviamente, está este tipo de personalidad. Entonces, muy atentos al riesgo, con un sentido de alerta, pues, impresionante. Son más bien un tipo de, como les decía, de personalidad más bien introvertida. Y este tipo de personalidad en cuanto a la inversión, entonces, obviamente busca una inversión más conservadora. Entonces, son un poco más temerosos del riesgo, son un poco más cuidadosos a la hora de tomar decisiones que puedan llegar a afectar, digamos, su economía. Y este tipo de personas más bien buscan lo seguro. Am, Tenemos otro tipo de personalidad que es lo vamos a denominar el tipo de personalidad independiente. Es más bien una persona sociable, extrovertida, que tiene, digamos, cualidades de autocontrol, de disciplina, ¿cierto? Y que no tienden a ser impulsivos. Este tipo de personalidad entonces se denomina independiente y a la hora, digamos, de la inversión, entonces son personas arriesgadas, pero muy centradas en el estudio del riesgo, muy centradas en el estudio del riesgo. Al ser personas, digamos, con poco impulsivas, son personas más bien dadas a la diversificación porque estudian bien las posibilidades, pero como no le temen al riesgo, entonces toman la decisión. Por el otro lado, entonces tenemos el tipo de personalidad acumuladores. Este tipo de personalidad, como les digo, simplemente es como un nombre, una denominación que le vamos a poner. Este tipo de personalidad simplemente responde
a una persona extrovertida, excesivamente optimista, más bien ese tipo de personalidad así como muy jocosa, como muy dada a ser alegres, a hacer la chispa, las fiestas y todo eso, este tipo de personalidad, eh, al ser excesivamente optimistas, entonces son personas que asumen el riesgo excesivamente. Entonces son personas que no le temen al riesgo y en sus inversiones obviamente eso se ve reflejado. Son personas pues que están pensando, se les denomina acumuladores porque son personas excesivamente optimistas, entonces siempre están pensando en generar riqueza eh, y en su mente digamos que está completamente seguros de alcanzarla. ¿Listo? Ese es otro tipo de, ya vamos a estar tranquilos, apenas estoy así como dando un abrebocas de estas personalidades, ya vamos a estar inspeccionando un poco más cada una de ellas. Y está el tipo de personalidad de seguidores. Entonces es el tipo de personas que no les gusta mucho tomar decisiones, que son un poco indecisas. De pronto podríamos decir que tienen una estima más bien un poco bajito, es introvertido, le gusta más bien guiarse por el tipo de decisiones del común, es decir, cuando yo veo que varios lo hacen, entonces me impulso a hacerlo, más no, digamos que no tengo tanta iniciativa. Ahora, todas las personalidades, aunque a veces parece que estamos describiendo algunas con mejor perfil que otras, todas las personalidades tienen cosas positivas y cosas negativas, ¿listo? Entonces, como les decía, la importancia de conocernos, de conocer el tipo de inversionistas que somos, nos lleva a eso, a tener un conocimiento, un autoconocimiento de cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, qué cosas puedo aprovechar dentro de mi personalidad de inversión y con qué cosas tengo que ser un poco más cauteloso, más cuidadoso, porque pues obviamente son puntos de riesgo en cuanto a mi personalidad de inversión. ¿Listo? Como les decía, entonces los seguidores son personas un poco más dependientes, no tienen un sentido, digamos, de autoeficacia, son personas más bien que les gusta de pronto valerse un poco más de la opinión de terceros. Voy saludando aquí rápidamente quienes se van conectando, a Marce, a Johan Conde, a Tatiana, a VH Silva y aquí a quienes se están conectando en Facebook. Me parecen de pronto algunos que me han saludado. Tatiana, Tatianita, Carolina y Adrianita. Bueno, buenas tardes para ustedes. Ok, listo. Bueno, como les decía, entonces, cosas positivas y cosas negativas de cada una de estas personalidades de inversión. Recuerden que lo estamos enfocando muy hacia nuestras necesidades, entonces es importante entender esto. ¿Cuáles son las cosas buenas? Hola, hola. ¿Y cuáles son las cosas negativas de cada una de estas personalidades? Entonces, en cuanto a la personalidad conservadora, es decir, aquellas personas que son un poco más introvertidas, un poco más alertas, son un poco temerosas a la hora de invertir, pero entonces podemos decir, en cuanto a personalidad en trading, son ese tipo de personas que el stop loss es su amigo. Es decir, tienen claro, súper claro, el manejo de riesgo, es decir, cuánto están dispuestos a perder, porque tienen digamos que al ser conservadores, su prioridad está centrada en las pérdidas y en no perder demasiado. Entonces, a la hora, si estamos hablando de trading, obviamente este tipo de personalidad está mucho más afín al stop loss, respeta muy bien el stop loss porque tiene claro cuánto está dispuesto a perder. Mientras que una de las debilidades puede ser el take profit. Entonces, las ganancias. Son personas un poco cortoplacistas al ser conservadores, entonces no tienen tanta afinidad con el rendimiento, sino con la pérdida. Entonces cuidan mucho más las pérdidas que las ganancias. Entonces esto puede ser bueno en cuanto a
en cuanto al manejo de riesgo, tienen muy buen manejo de riesgo. El único inconveniente es que son este tipo de personas que vemos que tienden a cerrar las operaciones antes de lograr las ganancias esperadas, ¿sí? Al ser más conservadores, entonces tienen, como les digo, tienen una muy buena relación con el stop loss, pero muy mala relación con sus take profits. Entonces son personas que pueden, saben, no mueven sus stop loss porque tienen claro cuánto están dispuestos a perder, pero son personas que cortan muy pronto las ganancias. Entonces no le dan a la operación el chance de llegar a su máximo rendimiento, sino que siempre están cortando ganancias. Entonces esto también es digamos que un comportamiento nocivo en el trading. Eh, y que obviamente debemos prestar atención si es nuestro tipo de personalidad, vale, mi Tati, listo. Está perfecto, o sea, esa personalidad tiene muchas ventajas, como les digo, tienen muy buen manejo de riesgo, pero tienen que ser un poco más desprendidos, es decir, un poco más tranquilos en cuanto al rendimiento de la operación, dejar que la operación se dé completa. Y como les decía, esto hablando en términos de trading, hablando en términos ya de inversiones, entonces son personas que buscan un poco más las inversiones a corto plazo. Entonces son personas, por ejemplo, en trading, hablando un poquito más de trading, son personas un poco más guiadas a scalping, porque son operaciones rápidas, de poco riesgo, rápido rendimiento. Y no son personas, digamos, tan pacientes como para esperar una operación larga. Además que obviamente un tipo de operativa intraday o swing requiere un poco más de tiempo, por consiguiente un poco más de riesgo. Es decir, vamos a generar muchas más ganancias, pero asimismo se eleva nuestro margen de pips de pérdida. Entonces, no son muy afines a este tipo de operativas, más bien un tipo de operativa scalping. Eh, y les gusta más el tipo de inversiones a corto plazo. ¿Listo? A corto plazo. Para las personas independientes, bueno, digamos que este tipo de personalidad es una de las más afianzadas con el tema de las inversiones. Al ser, como les decía, son personas disciplinadas que manejan muy bien el autocontrol. Hola, hola, Alexander, ¿cómo estás? Yo saludo aquí a todos los que me saludan, yo los saludo. Listo, entonces el tipo de personalidad independiente, digamos que es una de las más afines con el tema de la inversión, ya que son personas, como les decía, entonces son independientes, se comprometen bastante en el proceso de inversión, no son ajenas, digamos, como al proceso, sino que están allí muy involucrados, les interesa saber bien todo, o sea, están muy pendientes de cómo se manejan sus inversiones, de cómo va el rendimiento, de cómo va eh, el único inconveniente, digamos, como les digo, siempre hay fortalezas y debilidades. Una de las debilidades de este tipo de personalidad de inversión es el exceso de confianza. Entonces, al ser personas demasiado independientes, confían demasiado en su criterio propio. Entonces, obviamente eso genera situaciones de exceso de confianza y en el trading pues sabemos que puede causar ese tipo de cosas. El exceso de confianza en el trading, por ejemplo, lo que causa es que tenemos, entonces, cuando hay exceso de confianza, por lo general, hay un rechazo a la frustración de la pérdida, ¿cierto? Entonces siempre estamos reflejando la operativa hacia nosotros, hacia, ¿cómo decirlo? Como hacia un logro personal, ¿sí? Más que un simple movimiento del mercado. Entonces, este tipo de personalidad tiene que tener mucho cuidado con el manejo de la frustración, ¿sí? Con el manejo de la frustración, es decir, con el manejo de las pérdidas. En trading entendemos que obviamente hay situaciones de ganancia, eh, o sea, obviamente, pero entendemos también que al ser un tema de probabilidades, pues también manejamos una probabilidad de riesgo, es decir, vamos a manejar algunas pérdidas. Entonces es importante que el exceso de confianza no nos haga, ahora, el exceso de confianza nos lleva a dos cosas. Entonces, cuidado con el tema de la frustración, ¿listo? Es decir, con cómo asumo las pérdidas. Y lo segundo es con el sobrelotaje, que es otro de los inconvenientes, digamos, más comunes del exceso de confianza en el trading, por ejemplo. Entonces, creemos que vamos en una muy buena racha, nos confiamos demasiado en nuestra operativa, en lo que estamos haciendo, empezamos
a omitir las señales del mercado, empezamos a omitir lo que el mercado nos está mostrando porque confiamos más en nuestro criterio que en lo que el mercado está haciendo y empezamos a sobrelotearnos. Entonces empezamos a utilizar lotajes excesivos, altísimos, y obviamente pues eso nos va a llevar a un resultado eh, pues poco favorable. ¿Listo? Listo, este es el segundo tipo de personalidad. Como les digo, pues es uno de los más afines con el tema de las inversiones, con el tema de la disciplina y de la independencia. Están los acumuladores, como les digo, entonces son extrovertidos, son bastante arriesgados, entonces son personas que no le temen al riesgo, son personas que uno los puede ver fácilmente invirtiendo en todos los negocios que les propongan, pero obviamente eso se convierte en su talón de Aquiles. Entonces, el inconveniente opuesto, digamos, a la personalidad conservadora, este tipo de personalidad no tiene ningún inconveniente con el take profit. O sea, más bien son personas bien tranquilas, pueden utilizar un tipo de operativa swing, intraday, porque están dispuestos a esperar el tiempo pues que sea necesario para poder generar las ganancias. Entonces el take profit no tiene ningún inconveniente. Ahora el inconveniente para esta personalidad es el stop loss. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el inconveniente? El exceso de confianza. Entonces eso hace que son personas que no manejan muy bien el tema de la frustración. Entonces empezamos a debilitar el stop loss. Entonces son personas que al no manejar muy bien el riesgo, entonces el take profit es su amigo, pero el stop loss no tanto. Entonces es ese tipo de personas que tienden a correr el stop loss y lo corren porque no tienen tanto temor al riesgo. Entonces los hace ser un poco más temerarios y empiezan a correr el stop loss, pero obviamente eso también es un comportamiento, digamos, en cuanto a inversión, un poco nocivo. Tenemos que mantener un equilibrio entre esas dos, ¿no? Entre los beneficios y el riesgo. Entonces, ¿cuál es la parte positiva de este tipo de inversionista? Que puede manejar muy bien las inversiones a largo plazo, maneja muy bien el tema de es decir, no son temerosos a la hora de invertir, sino que más bien son generosos en el tema de la inversión, pero tienen que tener bastante cuidado con el tema del manejo de las decisiones, el exceso de confianza, porque los lleva digamos, como no tienen temor al riesgo, entonces los lleva a tomar decisiones demasiado arriesgadas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el tema del trading, como les digo, entonces tener mucho cuidado con el tema del manejo del stop loss, no cometer de pronto el error de estar corriendo el stop loss, sino de, obviamente, ser muy fieles a nuestra operativa. En cuanto a trading, en cuanto a inversiones, entonces, tener más bien mucho cuidado en el análisis del tipo de inversión que voy a manejar. Entonces, al ser personas bastante arriesgadas, no tienen, digamos que, mucha medición del riesgo, entonces se lanzan. Entonces, es importante también analizar en qué tipo de, de inversión voy a, valga la redundancia, voy a invertir mi dinero, ¿cierto? ¿En qué tipo de proyecto, en qué tipo de negocio, en qué tipo de, de mercado financiero voy a invertir mi dinero para poder pues tener inversiones mucho más eficaces? Y por último, entonces tenemos la personalidad seguidores. Entonces, son personas bueno, últimamente hay que tener bastante cuidado, ¿no? Porque este tipo de personas, este tipo de personalidad es muy afín a seguir las masas. Entonces, ¿cuál es la parte nociva de esto? Obviamente, al no tener un criterio propio en cuanto a las inversiones, son personas que no se comprometen demasiado en el proceso, es decir, no indagan mucho, sino se guían más bien por la opinión externa, por la opinión de terceros. Y en este caso, pues digamos que lo nocivo a veces puede ser acertado, ¿sí? A veces puede ser acertado tener en consideración la experiencia de otros, pero a veces al
digamos que al no tener una opinión propia, un criterio propio, al no relacionarnos con nuestra inversión, entonces lo que puede suceder es que podemos estar invirtiendo dinero pues, en cosas nocivas. Entonces, por ejemplo, estaba viendo yo un caso, o sea, un fenómeno que ocurre, pues lamentablemente bastante en mi país, aquí en Colombia, el tema de las pirámides, ¿cierto? El tema de las pirámides es ¿cómo decirlo? Bueno, es un tipo de negocio ilegal completamente que básicamente lo que busca es buscar muchos inversionistas, ¿cierto? No hay un producto, no hay nada, simplemente son inversionistas que llaman a otros inversionistas, que llaman a otros inversionistas y llaman a otros inversionistas, pero no hay un producto retorno, no hay, digamos que nada de peso que fundamente esa inversión. Entonces, por ejemplo, hace poco vi una que eran como 50.000 pesos, que digamos en Colombia pues no es mucho, ¿sí? No es mucho, pero se sobreentiende que obviamente las personas, al ser un sistema piramidal, un sistema Ponzi, como se conoce, llega un punto en el que obviamente las personas al finalizar pues pierden su dinero. Las personas que están como base de ese sistema piramidal pues pierde su dinero. Eh, y pues obviamente hay personas que al ver que invierten 50.000 y les retorna 500.000, pues entonces ya no están conformes con invertir 50.000, sino que van, hipotecan la casa y meten la hipoteca de la casa en este tipo de negocios porque el vecino lo hizo y el otro lo hizo y entonces ese es el tipo de riesgos, digamos, como más grande que se corre con este tipo de personalidad de inversión. Entonces tenemos que tener criterio, tenemos que involucrarnos en el proceso, conocer de fondo qué es en lo que vamos a invertir para no caer en este tipo de situaciones que, bueno, lamentablemente muchos lo utilizan, es decir, muchos son conocedores de este tipo de sistemas y los utilizan pues, en pocas palabras, no tienen escrúpulos y simplemente se benefician del desconocimiento de las personas que ellos invitan. Pero pues obviamente está mal desde todos los puntos de vista. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas, ¿listo? Entonces, el tipo de personalidad seguidora en cuanto a inversión, entonces está muy guiada a esto. Como les digo, no tienen mucho afín con el proceso, entonces no se involucran y el desconocimiento pues causa este tipo de problemas. En cuanto a personalidad de trading, es nocivo porque son personas que están, digamos, fluctuando mucho. Es este tipo de personalidad, entonces, ¿cómo se los describo? Este tipo de personas que andan buscando la técnica ganadora, ¿sí? Ese tipo de personas que están siempre siguiendo a otros traders y haciendo lo que otros traders hacen y buscando la técnica ganadora y entonces saltan de una técnica a otra y de una técnica a otra y así, y entonces no generan un sistema propio. No sé, como no se involucran con el, disculpen, como no se involucran con el proceso, entonces, digamos que no tienen un tipo de operativa propio, no conocen bien cómo funciona el sistema, sino que está más guiado hacia lo que los otros hacen y hacia lo que los otros dicen que les da resultado. Y obviamente, pues en trading esto no es nada positivo. Número uno, porque entendemos que dependiendo del tipo de operativa, del tipo de trader que sea yo puedo estar viendo un trader que diga compra en USDJPY y otro me está diciendo venta en USDJPY. Y resulta que a ambos les dio resultado, pero cuando yo fui a ponerlo, entonces ambas se me fueron en el negativo. Puede pasar. ¿Por qué? Porque yo no estoy entendiendo realmente cuál es el proceso que están llevando ellos para sacar ese estudio, ¿sí? No sé, de pronto uno lo estaba viendo en scalping, el otro lo estaba viendo intraday, entonces mientras que uno estaba viendo un panorama corto, el otro estaba viendo un panorama largo y al no tener un involucramiento con el proceso, pues obviamente puedo, puedo caer en este error de seguir traders, pero no tener sistema para
para hacer trading, ¿listo? Entonces, esto también es un comportamiento nocivo. Si eres de ese tipo de personas que está más bien buscando la técnica aquí, buscando la técnica allá, evalúa eso. Entonces, este tipo de personalidad de inversión tiene que trabajar mucho con la autoconfianza y tiene que trabajar mucho con el involucramiento en el proceso. Entonces, cuando vayas a invertir, indaga, pregunta, involúcrate en el proceso, ¿listo? Y si eres una persona que estudió trading, que está poniendo, o sea, que quiere meter la ficha al trading y de pronto te das cuenta que tienes este tipo de inconveniente, entonces evalúa herramientas, no técnicas, ¿listo? Evalúa herramientas, no técnicas y ve descubriendo qué tipo de trader eres tú, qué tipo de personalidad, si te gusta más corto plazo o largo plazo, ¿listo? Si te gusta más, digamos, scalping, entonces vas a tener que volcarte hacia un tipo de herramienta que es más propio para ese tipo de operativa, o si eres más bien del tipo paciente que te gusta un poco esperar más, pero obtener un poco más de pips de movimiento, pues entonces vas a tener que buscar otro tipo de herramientas y tener mucha confianza en tu propia operativa. ¿Listo? Ok, bueno, aquí yo tenía unas preguntitas que es importante entonces determinar antes de realizar una inversión. Entonces, antes de realizar una inversión, obviamente lo indispensable que ustedes sepan el tipo de inversionistas que son. ¿Listo? Si son más bien conservadores, si son más bien el tipo independiente, ¿sí? Si son más bien del tipo acumuladores explosivos, entonces ya, o más bien del tipo seguidores. Entonces, identificando mi personalidad, pues ya sé cuáles son los puntos que tengo que tener un poco más en consideración para no fallar en eso, ¿listo? Y las preguntas entonces a tener en consideración cuando vayamos a hacer una inversión, entonces, ¿para qué quieres invertir? ¿Para qué quieres invertir? Entonces, hay personas, por ejemplo, que obviamente, digamos, bueno, el pensamiento cotidiano, el pensamiento macro que hay acerca de la inversión, pues es para tener un mejor estilo de vida, para generar riqueza, y eso lo entendemos. Pero hay que tener o sea, hay que aterrizar un poco más esa pregunta. ¿Sí? Entonces aterricémosla, es decir, busquemos metas de corto, de mediano y de largo plazo en la inversión. Entonces, ¿para qué quiero yo invertir? ¿Qué es lo que estoy buscando con esa inversión? Eso va a llevarme a mí a entender, es una inversión de corto plazo, es decir, estoy invirtiendo para poder sacar adelante un proyecto que tengo. Entonces, yo sé que si es un proyecto a corto plazo, pues tengo que buscar y necesito ciertas rentabilidades, pues tengo que buscar un tipo de inversión más acorde a esa necesidad. ¿Sí? Si mi intención de inversión es más a largo plazo, más a modo de ahorro, o por ejemplo, para generar, siempre que voy a decir esta palabra, se me olvida, no sé por qué. Interés compuesto. Para generar interés compuesto, este tipo de... Entonces, pues yo sé que es un tipo de inversión que yo puedo buscar, entonces una inversión más a largo plazo, de pronto un riesgo un poco más moderado, pero es a largo plazo. Eh, y bueno, voy entendiendo qué es lo que yo realmente quiero hacer con mi inversión, ¿listo? ¿En cuánto tiempo necesito recuperar la inversión? Entonces, sí, lo que les digo, a corto, ¿sí? Es una inversión a corto plazo, es una inversión a largo plazo. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué edad tienes? Y bueno, esto digamos que a veces no tiene tanta relevancia, pero sí es importante. Entonces, obviamente, si yo quiero una inversión a largo plazo, pero pues ya tengo 70 años, pues digamos que obviamente el plazo, largo plazo, tiene otro significado completamente diferente. Así yo digo, tengo 25 años y quiero una inversión a largo plazo. Obviamente el término del tiempo, pues sí va a influir en cuanto a qué tipo de inversión quiero realizar. Esto es súper importante. La siguiente pregunta es muy importante. ¿Qué tanto dinero estás dispuesto a arriesgar? Y escúchese bien la pregunta. No, no es preguntarnos qué tanto dinero estoy dispuesto a invertir, ¿sí? Porque pues digamos que esa pregunta está más fácil. Pero la pregunta realmente es cuánto dinero estoy dispuesto a arriesgar.
Y esta pregunta, lamentablemente, es una de las que menos las personas se hacen a la hora de invertir. Entonces, la mayoría de personas están invirtiendo dinero que no tienen. ¿Sí? Dinero que no tienen y como yo, pues digamos, bueno, las personas que me conocen, que han tomado clases conmigo, que de pronto me han visto por allí en otros live y todo eso, es algo que yo siempre he repetido mucho. Mucho cuidado de dónde viene el dinero de la inversión. Y no me refiero a que sea dinero de negocios ilícitos ni nada de esto, sino me refiero pilas porque hay gente que piensa que la inversión es ir e hipotecar la casa y meterla en lo que a mi vecino le dio resultado. Y no, eso no es una inversión sana, ¿listo? Porque resulta que quizá lo que a su vecino le dio resultado, esté en un momento de buena racha, de pronto a usted le tocó la mala racha y se tiró la plata de su casa, la hipoteca de su casa. Entonces, la inversión tiene que ser algo muy responsable, ¿listo? Muy, muy responsable. Entonces, ¿qué tanto dinero estoy dispuesto a arriesgar? Arriesgar. Entonces, tenga en cuenta que es un dinero que usted está dispuesto, en pocas palabras, a perder. ¿Listo? Obviamente nosotros invertimos, ¿cierto? Y por eso, digamos, Wisdom Invest, inversión sabia, siempre ha sido nuestro lema. No se trata de invertir solamente, sino de invertir sabiamente, invertir sabiamente. ¿Listo? Entonces, hay que entender que en el tema de las inversiones es un dinero que nosotros, pues obviamente, eh, hemos generado con el fin de hacer crecer nuestro capital, pero que es un dinero con el que nosotros no contamos, es decir, es un dinero que se puede perder. Y eso pasa no solamente con las inversiones en trading, cualquier tipo de inversión. Vea, si usted quiere invertir en la panadería, ahora sí con el meme, el meme del presidente que los panaderos se ganan 2 millones de pesos, ahora todos quieren invertir en panaderías, pilas, porque aún, aunque parezca un negocio un poco más de menor riesgo, usted igual corre riesgo. Se puede montar una panadería porque le dijeron que era muy buen negocio, pero resulta que su panadero es pésimo. La persona que usted contrató para que le haga el pan es pésimo y pues obviamente la panadería no tuvo ningún resultado positivo y resulta que la panadería que usted compró en 40, 50 millones le tocó venderla en 20. Entonces, ¿cuánto perdió? 30 millones ahí, ¿cierto? Solo por el hecho de no haber, digamos, pues sabido que el panadero no era tan bueno. Entonces, cualquier tipo de inversión que usted tenga en su cabeza va a requerir riesgo. Entonces, estúdielo bien, invierta un dinero que usted esté dispuesto a arriesgar y que no le vaya a afectar. ¿Listo? ¿Y qué tanto conoce de inversiones o cuál es su experiencia con las inversiones? Entonces, ¿qué tanto conoce usted de la inversión en la que va a meter su dinero? Entonces, el consejo para esto es, si usted apenas está conociendo ese tipo de inversión, lo sabio que es meter toda la plata que se le ocurra porque a fulanito le dijo que le había ido muy bien, entonces metamos toda la plata. No, obviamente lo sabio es que si usted no tiene aún un conocimiento demasiado amplio, haga una inversión moderada, más moderada, ¿cierto? Y a medida que usted vaya conociendo el tema y que vaya conociendo cuáles son los pros, los contras de lo que tiene que hacer la panadería, por ejemplo, entonces no invierta 50, invierta 10, pruebe con el panadero, no sé qué, usted ya se dio cuenta que el panadero no era, pero consiguió otro que sí era, y entonces se dio cuenta que la mejor hora es a tal hora, y usted va conociendo en el negocio en el que invirtió, a medida que usted va conociendo, pues puede aumentar su inversión. ¿Listo? Eh, bueno, ya para cerrar, chicos, porque ya nos coge la tarde. Quería hablarles, digamos, ya para el cierre, para el tema de necesidades, entonces quería hablarles de 5 aspectos que son importantes en cuanto a la personalidad a la hora de invertir. Entonces, independientemente de la personalidad que nosotros tengamos de inversión, es importante tener estos 5 puntos de vista muy, muy claros. ¿Listo? A la hora de la inversión, entonces es importante tener responsabilidad de inversión. Entonces, es lo que veníamos hablando. Responsabilidad de inversión es tener claro de dónde salen los recursos, que yo no vaya a estar por allá eh,
sacando plata de donde no debo, ¿sí? Para hacer cosas que no entiendo. Eso es parte de la responsabilidad. Responsabilidad es estar comprometido con el proceso, es decir, indagar muy bien, hacer las preguntas necesarias, comprometerme con el proceso de inversión. Listo. Atención. Entonces, atención. Hace referencia justo a lo que ya había dicho. Entonces, tener atención a los detalles. ¿Listo? No dar por hecho nada. Entonces, esto de pronto le cae un poquito más al tipo de inversionista acumulador. Entonces, al ser un poco más arriesgado, entonces no presta demasiada atención a esos detalles que es importante tener en cuenta a la hora de invertir. Entonces, es importante tener atención en los detalles, atención en lo que estoy, en el riesgo que estoy dispuesto a correr, atención en cuanto a hacia dónde voy con mi inversión, ¿listo? Toma de riesgo calculada. Entonces, listo, veníamos por esa ruta. Entonces, toma de riesgo calculada es saber exactamente qué es lo que yo quiero hacer con ese dinero, cuánto estoy dispuesto a arriesgar, ¿cierto? Eh, sí, o sea, no está mal que yo sea un tipo de inversionista arriesgado, ¿listo? Que me guste más bien las rentabilidades altas a un mayor riesgo, no está mal, ¿listo? Pero bien, bien calculadas, ¿listo? Si yo soy más bien un poco conservador, pues entonces el riesgo va a ser mucho más calculado y está perfecto también, ¿listo? Pero es importante entenderlo, ¿listo? O sea, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Cuál es el riesgo que estoy dispuesto a tomar? Y tenerlo muy, 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 muy concreto. Entonces, por ejemplo, en trading, dos cosas súper importantes. Entonces, el manejo de riesgo, que eso se tiene súper claro. Hay un manejo de riesgo establecido. Pero en cuanto a manejo de riesgo, entonces también tenemos, por ejemplo, el trading plan. El trading plan habla de cuál es mi metodología, cuál es mi tipo de operativa, cuál es mi metodología a la hora de operar y ser muy fiel a eso. Entonces, hablábamos ahorita, los que mueven el stop loss, los que mueven el take profit, los que cierran take profits antes, entonces, eso no es bueno, ¿listo? Es importante ser fieles a nuestra técnica y nuestra técnica tiene que tener un riesgo muy bien calculado. Es decir, yo ya sé si voy a tomar una operación 2-1, es decir, 2 pips de ganancia por 1 de pérdida, cuánto lotaje voy a ir de acuerdo pues a la inversión que yo esté haciendo y de acuerdo al riesgo que haya decidido tomar. Entonces, todo eso debe estar calculado. En trading, todo eso se les enseña, pero es importante ser fieles a ello, ¿listo? Porque nada sirve que se enseñe, que se aprenda a hacer algo si de pronto a la hora de enfrentarme a la realidad del trading estoy moviendo mis parámetros porque pues no hice nada, ¿listo? Eh, Listo. Por otro lado, realismo, importantísimo, realismo. Entonces, no es bueno andar por las ramas, no es bueno tomar decisiones de inversión basado en lo que, en mi imaginativo, es decir, en lo que quiero lograr. Está bien tener claro lo que quiero lograr para tomar una buena decisión, pero no está bien tomar una decisión de inversión guiado solo por lo que quiero lograr. Eh, es importante entonces siempre aterrizar digamos, todos los conceptos en cuanto a inversión. Entonces, en qué estoy invirtiendo, cuál es el manejo de riesgo, a cuánto tiempo va a demorar retomar la inversión, todo eso. Y confianza templada. Entonces, confianza templada está en tener el equilibrio, lo que hablábamos. Entonces, ni exceso de confianza, porque el exceso de confianza es nocivo, pero tampoco la falta de ella. Entonces, la falta de confianza se representa en miedo y el miedo pues obviamente no me va a dejar tomar decisiones, por consiguiente pues es muy probable que realmente no pueda llegar a invertir, ¿sí? Y el exceso de confianza, entonces todo lo opuesto, el exceso de confianza lo que me hace es sobrelotearme, tomar riesgos innecesarios que me van a llevar pues al fin pues a perder mi inversión. Bueno, chicos, 6:45 y creo que ya con esto cierro por hoy.
por lo general siempre me extiendo demasiado en mis temas. Realmente me gusta mucho explicarles todo muy detalladamente para que realmente puedan ponerlo en práctica. Recuerden que tenemos nuestras sesiones de live todos los lunes y los miércoles a las 6 de la tarde y tenemos todas nuestras sesiones de análisis en vivo donde también se va a estar hablando acerca de muchos temas de trading todos los martes y jueves a las 9 de la mañana. Así que súper conectados. Mañana vamos a estar con Diego Cortés, trader de la academia, que siempre pues tiene temas bien interesantes. Para los que están interesados de pronto en ver lo que hemos hecho en nuestros live, en nuestras sesiones de análisis, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Wisdom Invest. Allí están pues el material que hemos hecho en estos días, todo el tema de la cuarentena, todas las sesiones, los temas que hemos abarcado. Entonces, súper invitados para que nos sigan en el canal, para que se suscriban ahí, les lleguen las notificaciones cuando montemos material nuevo. Bueno, pues ya nos siguen en nuestras redes sociales, qué chévere. Y sigan ahí súper conectados con nosotros. Ya este lunes que pasó, iniciamos un nuevo ciclo y la verdad muy contentos de ver pues todos los resultados que hemos tenido con la academia y bueno, en general con todo lo que se está haciendo, ver las personas han sido muy receptivas, realmente han aprendido mucho y esto nos llena de verdad de mucho gozo, de mucho, eh, bueno, de mucho, ¿cómo se dice eso? Como de mucha tranquilidad de saber que estamos haciendo un trabajo bien hecho y pensado en ustedes. Entonces, nada, pues saludos allí para mis lazos Sargent, para González Jorge, para Carolina, para Mila Ávila, Adriana, Alexander, Julie, Daniel, Fermín, bueno, todos los que están allí conectados, de pronto se me van hacia arriba, no alcanzo a leer sus nombres, pero para todos los que se conectaron, muy buena noche para todos y bueno, espero puedan poner en práctica todo lo que con mucho amor y compromiso se les está entregando. Entonces, no es nada más por esta noche, que tengan muy buena noche. Bye bye.